Hace un tiempo, mi esposa y yo chocamos en el auto. Mis hijas no estaban ese día con nosotros. El solo hecho de pensar que podría haberlas perdido reveló un miedo que yo no sabía que tenía. ¿A qué le tiene miedo? ¿A la muerte, al fracaso, a una enfermedad grave, a la pobreza, a la soledad, o tal vez algunas cosas como los ratones, cucarachas, arañas, fenómenos naturales como terremotos, tal vez tsunamis, tornados? El problema no es el miedo en sí, ya que este es solo una especie de alerta que nos ayuda a defendernos del peligro. El problema real es el o los efectos que el miedo nos genera. Estos efectos nos pueden provocar angustia, la que a su vez nos puede llevar a un cuadro de estrés o de muchas enfermedades. Es esencial entender que el miedo, cuando no logra ser explicado, nos puede destruir, y no solamente a nosotros, sino también a nuestro entorno. Entonces es necesario indagar hasta la raíz de nuestros miedos y hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué tememos lo que tememos? ¿Qué hay realmente detrás de esa reacción y esa sensación tan humana? Jesús entendía muy bien esto, y la escena que recordaremos hoy nos permite ver el lado frágil y desconocido de los discípulos y de nosotros también. Jesús, después de predicar, hace a sus discípulos entrar en una barca y, despidiendo a la multitud, se va a un monte a orar. Cuando llega la noche, comenzó una gran tormenta y de pronto Jesús viene andando hacia ellos sobre el mar, y los discípulos pensaron que era un fantasma y les dijo: no tengan miedo. Entonces Pedro, como siempre, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya también caminando sobre las aguas. Entonces Jesús le dijo: ven. Entonces Pedro comenzó a caminar, pero al ver el fuerte viento comenzó a hundirse. Entonces Jesús lo tomó del brazo y caminó con él hasta la barca. Jesús permite o nos sitúa en situaciones difíciles, ya que estas nos llevan a enfrentar miedos secretos desconocidos, los cuales tienen como propósito revelar un aspecto profundo de nuestra vida que debe ser tratada por Dios. Porque Jesús va a la raíz, nos confronta con lo que realmente nos pasa en nuestro corazón. No mete la sociedad bajo la alfombra para que sigamos tal como estamos. Jesús permite la crisis, ya que es la única manera para ampliar nuestros horizontes y superar aspectos que paralizan nuestra espiritualidad. Volviendo a la historia, acá nosotros nos encontramos con tres tipos de miedos profundos que los discípulos experimentan en medio de la tempestad. El primer miedo es miedo a la ausencia o a la orfandad de Jesús. Del versículo 22 al versículo 24. Jesús no está con ellos, los manda solos a la otra orilla y Él se queda orando. El texto nos dice explícitamente eso. Jesús hizo que sus discípulos vayan sin Él. ¿Por qué Jesús quería despedir a la multitud y enviar a sus discípulos sin Él? Porque Jesús quería estar solo en conexión con el Padre y orar por sus discípulos. Jesús sabía que ellos estaban perdiendo el foco, entusiasmados frente a los milagros asombrosos que Jesús había hecho y de los cuales ellos habían sido espectadores. Pues estaban comenzando a tener concepciones erróneas del Mesías, y por esta razón quería darse a conocer a ellos en medio de la prueba, abrirle los ojos a una verdadera concepción de Él. Por eso, este cuadro de Jesús en el monte orando no debe ser separado del cuadro mayor de los discípulos en la tormenta, en medio del mar, a oscuras, en una barca azotada por las olas. La llamada apremiante de Jesús es a confiar en Él en medio de la tormenta, aunque por algún momento Él quiere que estemos solos. Y son estas situaciones donde nuestro miedo secreto se revela, cuando en medio de las olas creemos que Jesús nos dejó solos. En la prueba le creemos a nuestros miedos y nos enfrentamos a esa sensación de orfandad, de desamparo y a la gran decepción al creer que hemos sido abandonados por quien pusimos toda nuestra confianza. Sin embargo, no solo tenemos un profundo miedo al abandono o a la ausencia de Dios, sino también a su presencia. El segundo miedo que se revela es el miedo a la presencia de Jesús.
Era la cuarta vigilia de la noche, eso quiere decir entre las 3 y 6 de la mañana. Y el texto dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es decir, Jesús vino a ellos caminando sobre las olas que se levantaban y caían. Y frente a ellos la reacción de los discípulos fue de turbación, de miedo. Ellos decían, un fantasma. El texto nos señala que el miedo de los discípulos no está provocado por la tempestad. El miedo secreto de los discípulos era provocado por la incapacidad de descubrir la presencia de Jesús en medio de aquella noche horrible. Podemos nosotros atravesar situaciones muy críticas y oscuras en la vida a lo largo del viaje de nuestra vida, pero nuestro verdadero drama comienza cuando somos incapaces de reconocer la presencia salvadora de Jesús en medio de nuestras crisis y de escuchar su voz diciéndonos, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces el problema de ellos, de los discípulos y también de nosotros, no es la tormenta, sino reconocer la presencia de Jesús en ella, ya que frente a ella no creemos que Jesús no solamente puede atravesar y calmar y terminar la tormenta, sino que puede usarla como su camino. Para Jesús, las leyes de la naturaleza son medios para la realización de sus propósitos. Él camina sobre el agua, atravesando nuestras tormentas, porque nos quiere demostrar que los vientos no pueden volcarlo, pues son sus mensajeros, que las olas no pueden ahogarlo, porque son sus siervas obedientes. Nuestro miedo secreto se encuentra ahí, en nuestra incapacidad de descubrir la presencia de Jesús en medio de nuestras tormentas. Sin embargo, una vez que logramos advertir su presencia en nuestra tempestad, seguimos temiendo frente a las circunstancias, aún desfavorables, pues queremos en lo más profundo de nuestro corazón que calme o desaparezca la tormenta, evitándonos el temor. El tercer miedo que se revela es el miedo a la cercanía de Jesús. Acá el personaje que toma protagonismo es Pedro, quien le dice a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti por sobre las aguas. Vemos en Pedro una aparente confianza inicial o impulso. Impulso no, la crisis es el momento privilegiado para tener la experiencia de caminar hacia Jesús, quien al igual que a Pedro nos dice, ven. Este es un llamado que escucharemos siempre en tiempos de tempestad. Jesús no quiere calmar la tempestad, quiere enseñarle a Pedro a caminar en medio de ella. Pero Pedro, como nosotros, al ver que la tormenta continúa aún más fuerte, se deja vencer por el miedo y se paraliza, no ha aprendido a caminar en medio de la tormenta. Y Jesús es severo con él y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Claramente Jesús sabía por qué él había dudado, pero le invita a hacer una autoevaluación. El verdadero problema del ser humano no son los vientos contrarios, ni la barca azotada por las olas, más bien es el miedo secreto a fundamentar la fe solamente en Jesucristo y en su voluntad. Ese fue el problema de Pedro. Ni la presencia de Jesús ni su cercanía fueron suficientes. Ahí él se dio cuenta que donde comienza nuestro temor y desconfianza hacia la bondad y amor de Jesús por nosotros, termina nuestra fe. En resumen, vemos que el miedo tiene efectos, pero también tiene raíces que desafían nuestras más profundas creencias. Miedo a la ausencia de Jesús, a que nos haya abandonado. Pero debemos recordar el carácter de Cristo, pues no es un Dios negligente. Él dice, no te dejaré ni te abandonaré. Sus aparentes ausencias siempre tienen un propósito. Miedo a la presencia de Jesús, a la incapacidad de reconocer su presencia. Hay que recordar que en su presencia hay plenitud de gozo. Su presencia es clara y sobre todo es confiable. Miedo a la cercanía de Jesús, a reconocer que Él y su voluntad, no la mía, es nuestra única fuente de confianza. Sus planes son lo mejor para nosotros. Pero hay buenas noticias. Jesús se subió a la barca y se calmó el viento. Hay que tener presente que si bien Jesús nos dice ven en medio de la tempestad, no duda en caminar y tomarnos de la mano si nos hundimos y le gritamos, Señor, sálvame. ¿Por qué?
porque Jesús quería que Pedro y nosotros también sintamos su amor de la misma manera en que estamos experimentando su poder.